Bienvenidos a esta serie de tertulias Nexos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Giancarlos Meléndez y el señor William Cartagena, compañeros de Grupo Nexos, especialistas en política pública, planificación estratégica y gerontología. Estos compañeros nos van a estar compartiendo un estudio reciente que culminaron con el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, que trae información vital sobre el estado de situación y necesidades de los adultos con diversidad intelectual en Puerto Rico. Así que, Giancarlos y William, gracias por acompañarnos y adelante con su tertulia del día de hoy. Para nosotros es un placer y un privilegio poderles presentar este proyecto que estuvimos trabajando con el Instituto Psicopedagógico. Realmente ha sido un proyecto bien bonito, ha sido bien interesante, de mucho aprendizaje, tanto para nosotros como para el mismo staff del instituto. Así que yo espero que puedan disfrutar de este trabajo que hemos estado haciendo con mucho cariño. De igual forma, ¿verdad? Como mencionó Marisaida, yo soy psicólogo social comunitario, tengo un bagaje en arquitectura y en gerontología. Así que parte de lo que estuvimos trabajando aquí con el Instituto Psicopedagógico, creo que fue bien efectivo lo que pudimos aportar con el background que tenemos. Así que nada, los dejo con William un momentito para que se presente y entonces comienzo el proyecto, la presentación. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es William Joel Cartagena Nieves. Soy evaluador y al igual que Jan, pues estuvimos colaborando en el estudio de necesidades del Instituto Psicopedagógico. En mi caso estuve tratando temas más del perfil de la población y también las políticas, creando y verificando cuál era el marco jurídico que había alrededor de esta población para entender cuáles son las provisiones que existen actualmente, las protecciones y los servicios que por ley pues, pueden recibir estas personas. Así que esas fueron las dos áreas donde me estuve enfocando más. Que nada, voy a proceder a proyectar. Les voy a agradecer que me dejen saber que ven la presentación. ¿Están viendo la presentación o todavía? Todavía Me dejan. ya, ahora subió. Ahora sí, Sí, la vemos. perfecto. Pues nada, como les mencionamos, nosotros estuvimos trabajando mano a mano con la directora ejecutiva principalmente del Instituto Psicopedagógico, la señora Alba Castellano. La expuso que me hubiese encantado que pudiera estar con nosotros en la tarde de hoy, también para que la conozcan. Ella siempre ha estado bien disponible para colaborar con nosotros en todo lo que nosotros le invitamos. Pero nada, nosotros en representación del instituto y también de Nexo con este proyecto vamos a presentar lo que estuvimos haciendo en los pasados meses. Nosotros vamos a estar hablando un poco de manera general, vamos a estar hablando de lo que es el Instituto Psicopedagógico y una breve descripción de lo que es una persona con discapacidad intelectual, que es la población con la que trabaja el Instituto Psicopedagógico. Vamos a hablar brevemente también del método que utilizamos para llevar a cabo este estudio de necesidades, hablar también del perfil de personas con discapacidad en Puerto Rico. También les vamos a estar presentando el research, ¿verdad?, que el compañero William llevó a cabo con respecto al marco legal. Vamos a hablar un poco también de los servicios y la priorización de estrategias que llevamos a cabo en base a las entrevistas que estuvimos realizando. Vamos a hablar también de mejores prácticas y los próximos pasos que estamos llevando a cabo y que esperamos cumplir próximamente con ellos. Primero que todo, como pueden ver aquí, el Instituto Psicopedagógico en sí es una institución sin fines de lucro que atiende a las necesidades especiales de jóvenes y adultos de 21 años o más. Entiéndase, este instituto va dirigido a personas adultas, no al momento, no trabaja con población menor de 21 años de edad, pero que son personas que tienen discapacidad intelectual, ya sea leve, moderada, severa y profunda. Aquí también les compartimos la misión del instituto, que es proveer un cuidado digno y de calidad a esta población, procurando el desarrollo máximo de sus capacidades y de la tranquilidad de sus familias. En el instituto proveen una diversidad de servicios para atender, ¿verdad?, las necesidades de esta población,
Además, que también a menor o mayor grado integran a sus familias en los procesos de los servicios que ofrecen. Para que tengan una idea, la discapacidad intelectual se define como se caracteriza, por un déficit de las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. En términos generales, cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual, vamos a hacer énfasis a lo que son capacidades mentales generales, que tienen alguna deficiencia o alguna dificultad, que lo que son las actividades del diario vivir, pues se les dificulta y necesitan apoyo o ayuda para poderlas llevar a cabo. Entonces, para que conozcan un poco cuál es la población específica la que brinda servicio el Instituto Psicopedagógico. Para nosotros poder llevar a cabo este estudio, nosotros nos planteamos estos tres puntos, que fue lo que nos ayudó a guiar lo que es el estudio de necesidades, y nosotros queríamos explorar estas tres grandes cosas. La disponibilidad de servicios para esta población particular en Puerto Rico, la accesibilidad y calidad de servicios para la población con discapacidad intelectual, y cuáles son, si alguna, mejores prácticas para ofrecer servicios de calidad para esta población en Puerto Rico. En base a estos tres puntos, nosotros llevamos a cabo una serie de actividades que nos llevaron a poder desarrollar lo que es el estudio de necesidades. Primero que todo, nosotros llevamos por un lado lo que es el análisis de datos secundarios. Aquí, en términos generales, nosotros hicimos un research de varios artículos, noticias, reportes que nos pudieran dar un poco de la idea de cuál es la epidemiología, la demografía de esta población en el país. Más adelante vamos a ofrecer unos datos respecto a esto y vamos a plantear por qué es importante resaltar este punto. De igual forma, a su vez, desarrollamos una revisión documental que aquí estuvo bien de lleno el compañero William Cartagena, identificando políticas y prácticas, ya sea a nivel estatal, a nivel federal o, ¿verdad?, cualquier otro aspecto de política pública que atienda a esta población o, como mucha gente le llama, la diversidad funcional, que la discapacidad intelectual cae dentro de lo que es la diversidad funcional. También llevamos a cabo entrevistas a informantes clave. Esto fueron unas entrevistas semiestructuradas donde desarrollamos una serie de preguntas para atender lo que le mencioné anteriormente, los servicios, la disponibilidad, el acceso y calidad y mejores prácticas. También llevamos a cabo lo que es la identificación de mejores prácticas, donde también se hizo una revisión de entes que ofrecen programas y servicios a personas con discapacidad intelectual en otras jurisdicciones y ver de qué manera entonces eso se pudiera aplicar también en Puerto Rico para poder tener mejores prácticas en el país para esta población. Y de igual forma, trabajamos con lo que es la identificación de oportunidades de financiamientos. Aquí pudimos identificar cuáles son los fondos que actualmente tiene el Instituto Psicopedagógico para operar y de igual forma, qué otros fondos podemos encontrar que puedan ser unas áreas de oportunidad para que el instituto pueda beneficiarse de los mismos. Con todo este panorama y todas estas tareas que nosotros llevamos a cabo, pudimos concluir con el estudio de necesidades. Importante, nosotros, esto es un estudio de necesidades que sabemos que es dinámico, tenemos información que es pertinente, tenemos información que nos refleja la verdadera necesidad que tiene esta población, que sabemos que esto puede aportar a comenzar nuevos desarrollos, nuevos proyectos y nuevas iniciativas para poder apoyar a esta población. Ahora los voy a dejar con el compañero William Cartagena, que va a estar hablando un poco sobre el perfil de las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Buenas tardes nuevamente. Como dijo nuestro compañero, como parte del proceso del estudio de necesidades, estuvimos haciendo una revisión de datos en Puerto Rico sobre esta población y tenemos que hacer la salvedad, como muchos de ustedes sabrán, que en Puerto Rico los datos de diversos temas, de diversas poblaciones, son escasos o realmente no existen. Así que nos encontramos primeramente con esa pared de frente, donde la realidad es que no hay unos datos certeros
en cuanto a cuántas personas hay en Puerto Rico que tienen discapacidad intelectual en cualquiera de sus manifestaciones. Estuvimos, ¿verdad? Trabajando esta revisión y pudimos encontrar un estudio realizado por la Universidad de Cornell sobre la discapacidad en Puerto Rico, realizado para el 2018. Y en este estudio se desprende que la prevalencia de discapacidad en Puerto Rico para personas de todas las edades que no están institucionalizadas es de un 21.7%. Ahí ustedes pueden ver por grupo de edad cuál fue la prevalencia, pero en otras palabras, según este estudio de Cornell, hay 687,000 de 3.173.200 individuos de todas las edades en Puerto Rico que reportaron que ellos perciben que tienen una o más discapacidades de acuerdo a las definiciones que se le presentaron en ese estudio. Próxima. Como parte de este acompañamiento al Instituto Psicopedagógico, pues su población en la cual ellos se enfocan es mayor de 21 años, así que los datos que vamos a presentar son de la población de 21 a 64 años, que es la que ellos mayormente sirven y la que el estudio nos desprende de estas demás variables. En el caso de empleo, un 23.5% de las personas con discapacidad tenían una tasa de empleo, ¿verdad? 76,000 personas de 326,000 personas. Personas en edad laboral con una discapacidad había un 18.2%. En el caso de los ingresos anuales de trabajadores a tiempo completo, todo el año, el ingreso promedio de esos hogares que incluían al menos una persona con discapacidad y que esa persona estuviera en edad laboral fue de $21,900 al año. Y en cuanto a la tasa de pobreza, pues se encontró, ¿verdad?, que 48% es la tasa de pobreza para personas con discapacidades en edad laboral. Vale aclarar que los datos que presentamos anteriormente, hay otros datos, hay más variables, pero para efectos de esta presentación solamente traímos una pincelada de algunos. Esos datos que presentamos son los datos en general de las discapacidades que fueron estudiadas en el informe de Cornell. Ellos definieron algunas discapacidades como discapacidad auditiva, visual, cognitiva, ambulatoria, de autocuidado y de vida independiente. Y en conjunto con el Instituto Psicopedagógico, pues miramos cuáles eran las que a ellos les interesaba más, que fueran más cónsonas con las situaciones que experimenta una persona con discapacidad intelectual, ya que el término como tal no se utiliza en el informe, pero el Instituto Psicopedagógico, las compañeras que estuvieron trabajando con nosotros, nos dejaron saber que estaban interesadas en discapacidad cognitiva, discapacidad de autocuidado y discapacidad de vida independiente. Según el reporte de Cornell, que hemos estado hablando, la prevalencia fue de 8.1% de personas que dijeron que percibían tener discapacidad cognitiva, 3.6% discapacidad de autocuidado y 7% discapacidad de vida independiente. Vale aclarar nuevamente que estos datos son de personas no institucionalidades y en esta ocasión son de edades de 21 a 64 años. Cuando vamos a la población de menores, pues sí, en el Departamento de Educación hay unos datos que nos dicen cuántos estudiantes pertenecen al programa de educación especial y están categorizados como que tienen una discapacidad intelectual. Fuera de eso, es bien poco los datos que se pueden encontrar, o ninguno realmente, específicamente sobre esta población. Por eso los datos que presentamos y que pudimos encontrar responden un poco más en general a la discapacidad y a discapacidades o autopercepciones de las personas que se pueden relacionar con lo que sería la discapacidad intelectual. Próxima, ya. También, como parte de las revisiones que estuvimos haciendo una revisión del marco jurídico, o sea, cuáles son las leyes
cuáles son esas regulaciones a nivel federal, a nivel estatal, que aplica a la población con discapacidad intelectual. Y ahí, pues, en este mapa que tiene, ¿verdad?, estos 4 cuadrados, usted puede ver que en la parte de arriba dice leyes federales. Todas las leyes que están arriba son leyes federales. Y abajo usted va a encontrar todas las leyes estatales. Si usted mira de abajo, de arriba para abajo, desde la parte izquierda, va a ver que son las leyes que tienen que ver con protecciones y derechos, y en el lado derecho las leyes que tienen que ver sobre educación y servicios. Tenemos una leyenda donde tenemos cuál es la ley, está como un gris azul. Tenemos en verde cuál es el propósito de esa ley, y en amarillo quién es el ente aquí en Puerto Rico encargado de manejar esta ley, de utilizar los fondos que provienen de esa ley o de estar al pendiente de que se esté en cumplimiento. En cuanto a protecciones y derechos, pudimos encontrar la ley ADA, la ley Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights y el Rehabilitation Act, como estas leyes que regulan las protecciones tanto a nivel estatal, que le exigen a los gobiernos estatales y locales que se protejan y a las personas se les garanticen ciertos derechos. También está el sistema de protección y defensa, que consiste en Puerto Rico de un Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, que actualmente está en el Departamento de Desarrollo Económico, los State Protection and Advocacy Systems y el Puerto Rico University Center for Excellence on Developmental Disability, que está en la Universidad de Puerto Rico, y el Rehabilitation Act, que son protecciones igualmente que la ley ADA, pero más en el foro federal. En cuanto a educación y servicios, podemos ver algunas leyes como el Assistive Technology Act, que es la ley que provee la ayuda para que se le pueda ofrecer a las personas con diversas discapacidades asistencia tecnológica para ayudarle de acuerdo a su discapacidad. En Puerto Rico, el programa de asistencia tecnológica de la Escuela de Profesiones de la Salud, del Recinto de Ciencias Médicas, el que está a cargo de recibir los fondos a través de una ley estatal, es la cual le hace que ellos puedan recibir esos fondos. En el Departamento de Educación, pues existe la ley ESA, Every Student Success Act, la ley IDEA y la ley Carr-Perkins Career and Technical Education, que son las leyes, tanto la primera, la ESA, la ley de educación primaria y secundaria, que es el marco regulatorio mínimo que ofrece el gobierno federal para que los estados puedan realizar los ajustes que quieran realizar en cuanto a la educación de sus estados, pero siguiendo unos parámetros federales. Eso está en el Departamento de Educación. La ley IDEA, que es la Ley de Educación Especial y Servicios para Estudiantes con Impedimentos, está bajo el Programa de Educación Especial y el Departamento de Educación. Y la Carr-Perkins, pues es la de Educación Vocacional, que también ofrece ayuda y servicios a estudiantes particularmente con discapacidades. En cuanto a las leyes estatales de protección y derechos, tenemos la Carta de Derechos para las Personas con Impedimentos, que es la política pública que asegura o que intenta asegurar el derecho a la igualdad. La Defensoría de las Personas con Impedimentos, que busca fiscalizar y promover la defensa de estos derechos. Todo esto está bajo la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Y la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos, que funge en Puerto Rico, esa oficina, como el Protection and Advocacy System, que está arriba, como vemos en la parte de arriba en protecciones y derechos. En Puerto Rico, pues tenía que haber un ente que estuviera al frente del State Protection and Advocacy System, y en Puerto Rico, después de diversas situaciones a lo largo de la pasada década y de diferentes cambios de gobierno y diferentes situaciones en esa entidad, pues se decidió que la Oficina de Protección y Defensa estuvieran a cargo. Y en cuanto a educación y servicios, tenemos el Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera, que está en el Departamento de Educación junto a Administración de Rehabilitación Vocacional, que busca ayudar a estas personas, cuando son estudiantes, obviamente, a recibir evaluación vocacional para estos estudiantes, para que puedan buscar la manera de cómo pueden estudiar, de cómo pueden ser independientes, de acuerdo a su discapacidad, obviamente. Servicios integrales, que es la coordinación de la prestación de servicios a las agencias
que está en el Departamento de Educación. También se supone que existe un fondo de oportunidades y acceso a servicios esenciales para mayores de 21 años, específicamente para personas con discapacidad intelectual severa. Esto está bajo el Departamento de Salud. Y también está el apoyo, la ley que apoya o busca el apoyo extendido a personas adultas con impedimentos, que crea la División de Rehabilitación Integral y Vida Independiente bajo el Departamento de Salud, y la ley Vida, que busca gestionar vivienda de interés social, creación de programas de vivienda asistida, esto está bajo el Departamento de Vivienda, y adiestramiento de oportunidades de empleo, incentivo salarial, que está bajo el Departamento de Trabajo. Esta ley un poco más específica para autismo. Así que, en resumen, lo que quisimos fue verificar cuáles eran las leyes, qué había, para ver si era que había un vacío regulatorio en las leyes, tanto federales y estatales, y si podemos mirar en lo que hemos presentado hasta ahora, pues entendemos que hay varias leyes, particularmente a nivel federal están unas garantías que tienen unas penas, incluso unas multas para los gobiernos estatales, para el gobierno federal si no cumple con ello mismo. Así que en cuanto a protecciones y derechos, entendemos que las leyes que hay, pues están bien. Falta, ¿verdad?, que quizás en algunos lugares no se esté ejecutando de la manera, o que los entes que fiscalicen, pues hay que ver si lo están haciendo de la manera adecuada. Pero en cuanto a educación y servicios, sí vemos que hay unas garantías mayormente para la población menor de edad, o sea, la población estudiantil, pero cuando ya pasan de 21 años, pues carecen de ciertos servicios y de ciertas garantías bajo las leyes para ellos. Así que esto fue un poquito de lo que estuvimos realizando en esta revisión del marco jurídico. Perfecto, William, muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar por acá. Lo próximo que nosotros estuvimos trabajando fue el área de servicios para personas con discapacidad intelectual. En este caso, como les mencioné ahorita, nosotros llevamos a cabo una serie de entrevistas a informantes clave, y nuestra intención era poder abarcar estas tres grandes áreas donde pudiéramos tener representación de hacedores de política, entiéndase policymakers, donde pudiéramos tener participantes que sean proveedores de servicios, y de igual forma que pudiéramos tener información y poder entrevistar a personas que fueran parientes de participantes. Y cuando hablo de parientes participantes, me refiero a padres, madres de personas que reciben servicio en el Instituto Psicopedagógico. Así que nosotros hicimos, ¿verdad?, todo lo posible porque en estos informantes claves pudiéramos tener representación de cada una de estas partes, y enhorabuena, lo logramos. Aquí nosotros estamos presentando una tablita de cuáles fueron las entidades o agencias que participaron de este estudio. Algunas personas ¿verdad?, staff de cada una de estas agencias participaron de las entrevistas. En parientes cuidadores tuvimos 4 participantes, en proveedores de servicio tuvimos 3, y tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a alguien relacionado a policymaker. Como les mencionamos también ahorita, en estas entrevistas nosotros lo que estuvimos explorando fue la disponibilidad de servicios para esta población, la accesibilidad y calidad de servicios para esta población en Puerto Rico, y mejores prácticas, según sus experiencias, que puedan haber para ofrecer servicios de calidad a las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Estas 2 tablas que tenemos aquí resumen bastante las áreas importantes que se destacan de las entrevistas que nosotros llevamos a cabo. Prácticamente cuando nosotros exploramos el área de disponibilidad de servicios, encontramos que lo mayor que estos participantes mencionaron es, en efecto, la disponibilidad, donde sí pueden identificar que existen servicios en Puerto Rico para esta población, pero que de igual forma están escasos en ciertas áreas geográficas en el país, que no necesariamente atiende la población general con discapacidad intelectual en Puerto Rico. Otra área que también se destaca de estas entrevistas es el desconocimiento. Prácticamente todos los participantes nos mencionan que en Puerto Rico la sociedad en general no conoce lo que es la discapacidad intelectual.
Y si no conoce lo que es la discapacidad intelectual, mucho menos van a conocer qué servicios existen para esta población. Y eso es un área que también resaltaron como importante a la hora de nosotros hablar de servicios para la población con discapacidad intelectual. Y lo mismo, también nos mencionaron la importancia de que hayan alianzas entre organizaciones y agencias para poder ofrecer un mejor servicio a esta población. En términos de acceso y calidad de servicios, identificaron diversas barreras, entre ellas las económicas, ya sea barrera económica de los mismos parientes cuidadores que no tengan el dinero para poder llevar a sus hijos o hijas a recibir estos servicios por el alto costo, las barreras arquitectónicas e infraestructura. Hablaron, ¿verdad?, de, por ejemplo, los parking, el área donde la persona puede dejar al pariente que muchas veces no está tan designado, tiene problemas para poder llegar. Si tenemos una persona con discapacidad intelectual, pero que también tiene discapacidad para poder caminar, pues también estos fueron algunas de las barreras que nos identificaron en términos de los servicios, como les mencioné anteriormente, cómo se distribuyen estos servicios a nivel de isla, en términos del apoyo social que recibe esta población. Esto es otra de las áreas que ellos pudieron identificar como una barrera. Y en términos de tutoría legal, bien interesantemente, las mismas entidades nos mencionan que muchas veces cuando hay momentos donde papá, mamá o cuidador principal de estas personas con discapacidad intelectual no tienen la capacidad económica para pagar, el cansancio, el burnout del cuidado, porque ¿verdad? Estamos hablando de todo el transcurso de la vida, tienen que estar atendiendo a estas personas con discapacidad intelectual. Han habido casos en Puerto Rico donde las personas deciden ya no querer hacerse más cargo de las personas con discapacidad intelectual y se lo dejan. Así mismo como nos mencionaron a estas organizaciones. Entonces, pues la tutoría legal pasaría a estas entidades que están a cargo de ellos. Que eso es otra barrera que ellos identificaron en el proceso de las entrevistas. Otra barrera que nos identificaron es el asunto del cumplimiento de las leyes. Como mencionó William, hay leyes y hay reglamentaciones que atienden a esta población. No se trata necesariamente de que hagan falta más leyes para regular los servicios que se ofrecen a esta población, sino que se cumplan estas leyes que ya existen. Y por otro lado, el asunto de la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de los fondos, porque muchas de las cosas que nosotros examinamos en estas entrevistas es que a pesar de que sí tienen fondos para operar, muchos de estos fondos son anuales. Entonces, estas entidades tienen que estar constantemente volviendo a someter propuestas, buscando organizaciones privadas que les ayuden a con fondos para poder brindar los servicios, entre otras cosas, o sea que no es consistente y no es multianual los fondos que muchas de estas entidades tienen para poder ofrecer los servicios. Aquí nosotros quisimos desarrollar este gráfico para que tengan una idea de en qué municipios particularmente se encuentra la mayor cantidad de servicios para la población con diversidad funcional. Y quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque muchos de los servicios que se ofrecen a la población con discapacidades van dirigidos y conceptualmente hablan de la diversidad funcional. Dentro de la diversidad funcional están las personas con discapacidad intelectual. Como mencionó William, son muchas las discapacidades que caen bajo esa sombrilla de diversidad funcional. Así que, para ser bien específico, en estos municipios hay muchas organizaciones y agencias que brindan servicios a esta población, y si lo ampliamos más a todas las personas con diversidad funcional. Pero sabemos que si alguna persona con discapacidad intelectual requiere atención o necesita algún tipo de servicio, pudiera acercarse a alguno de estos espacios para poder recibirlo. Como pueden ver, casi la mayoría de los servicios se encuentran ubicados geográficamente al norte de Puerto Rico, específicamente en el área metropolitana. Y una de las cosas que nos llamaron mucho la atención es qué pasa con estas otras personas que viven en otras áreas geográficas de Puerto Rico que tienen discapacidad intelectual, ya sean menores de edad o personas mayores de 21 años, ¿a dónde van a ir a recibir servicio? Inclusive en una de las entrevistas, interesantemente, este participante, este pariente cuidador, nos menciona que era de un área geográfica del sur de Puerto Rico donde no tenía
servicios disponibles para sus hijos, que ambos tienen discapacidad intelectual, y tuvo que mover literalmente su vida completa al área metropolitana para que sus hijos puedan recibir los servicios. Entonces estamos hablando de una población que sí tiene los servicios, pero puede ser un poquito retante el poder acceder a ellos. Y pues aquí tienen una muestra de cómo se pueden cómo podemos percibir, ¿verdad?, dónde se distribuyen esos servicios en el país. Aquí quisimos resaltar un poco algunas de las citas, de las entrevistas que nos parecía pertinente poder compartir con ustedes. Y como pueden ver, algunas de las cosas que nos dijeron fue, por ejemplo, económicamente, pues los chavitos se van gastando en las cosas que necesitan nuestros hijos. La silla de ruedas, que si el doctor, que si el tratamiento que si el tratamiento aquel. Esto es costoso, o sea, tener una persona con un impedimento, ya sea físico o mental, todo es costoso. La mayor parte de las personas que trabajan con los pacientes o clientes no están capacitadas para atender a esta población. Estamos hablando de la accesibilidad psicológica. Estamos hablando de que tú llegues a un lugar y tú te sientas bienvenido. Falta de cuidadores. Tenemos a las personas en instituciones porque no hay cuidadores ya. Estos padres son ancianos, están agotados, algunos hasta han fallecido. No hay programas de respiro accesibles económicamente para que las personas puedan beneficiarse. Las leyes dicen los servicios que hay que darles. Es más, no necesitamos más leyes. Se necesita que se pongan a funcionar las que hay. Las leyes existen, pero no se llevan a cabo. Y por acá, yo no tengo fondos recurrentes de ningún tipo. Tengo que estar sometiendo una propuesta nueva cada año. Aquí se resalta un poco de manera general lo que les estuve hablando anteriormente de algunas necesidades, algunos retos e inclusive hasta oportunidades que se pueden resaltar a través de las entrevistas que llevamos a cabo. Para esto, una vez nosotros terminamos el proceso de entrevista, hicimos las transcripciones, hicimos el análisis de cada una de estas entrevistas, nosotros llevamos a cabo el ejercicio de FODA y principalmente nosotros trabajamos con esto. Muchos de nosotros hemos visto este Rubik's Cube, donde hablamos de distintos niveles, ya sea a nivel político, a nivel de práctica y a nivel de programa. Cuando nosotros terminamos de realizar el análisis de estas entrevistas, identificamos 40 estrategias que surgen de todas estas entrevistas que llevamos a cabo y las pudimos distribuir de la siguiente manera. En política pudimos identificar 14 estrategias. A nivel de práctica identificamos 17 estrategias y a nivel de programa identificamos 9. Todas estas estrategias nosotros, le explico ahora, pero nosotros llevamos a cabo una reunión con el Instituto Psicopedagógico donde se las presentamos para poderlas priorizar. Entonces les explico ahora rapidito. Aquí está, ¿verdad? Un resumen de lo que pudimos elaborar con lo que es el ejercicio FODA, donde identificamos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En términos de fortaleza, pudimos ver que existe una percepción interna de servicios efectivos y una percepción interna de que son accesibles. En el área de oportunidad identificamos que hay el acceso a los fondos, como mencionó William, existen estas regulaciones donde sí establecen unos ciertos fondos que se pueden aprovechar, pero que a lo mejor no necesariamente están aprovechando a beneficio de la población con discapacidad intelectual, y que es importante que se pueda visibilizar estos fondos para que puedan aprovecharlos, ya que los tenemos disponibles. En términos de debilidades, ya vimos lo que mencionamos anteriormente, ciertas barreras arquitectónicas de infraestructura, el apoyo a parientes cuidadores, el desconocimiento, la disponibilidad de servicio, entre otras cosas. Y en términos de, se pueden resaltar como amenaza los fondos no recurrentes y el cumplimiento con el marco jurídico. Esto es otro de la estrategia que nosotros acá utilizamos para poder llevar a cabo un ejercicio de priorización. Nosotros tuvimos una reunión, como les dije, con el staff del Instituto Psicopedagógico y le presentamos estas 40 estrategias que habíamos identificado de las entrevistas, y nosotros llevamos a cabo el ejercicio donde ellos nos tenían que decir: mira, esta estrategia para ti es importante, ubicándolo en la parte superior, o menos importante,
a mano izquierda si entendemos que llevarlas a cabo es menos viable o a mano derecha si es más viable. De estas 40 estrategias en la discusión se pudieron eliminar algunas, unas se pudieron comprimir porque había unas que se podían relacionar con otras y de igual forma nos dejaron saber cuáles eran importantes y viables para ellos. Y eso fue lo que nosotros trabajamos más adelante para desarrollar unas tablas con estrategias priorizadas que al final terminamos con 16 estrategias priorizadas y se las compartimos por aquí. Como les dije, estas estrategias surgen de las mismas entrevistas y en conversación con el staff del Instituto Psicopedagógico y tenemos aquí como una primera estrategia los centros diurnos, desarrollar o abrir más salones diurnos en el municipio de Bayamón. El Instituto Psicopedagógico se encuentra en Bayamón, con servicios multidisciplinarios para atender las necesidades de personas con discapacidad intelectual en su continuo de vida, desde la niñez hasta la adultez. Como mencionamos ahorita, muchos de los servicios en Puerto Rico están mayormente dirigidos a las personas menores de edad y hay un desfase, y creo que lo tenemos más adelante, de donde no hay una continuidad de servicio cuando el menor sale del departamento de educación al departamento de salud, que es lo que ¿verdad? Es lo común que ocurre. Pues, ¿qué pasa con esa transición de esta persona saliendo, ¿verdad?, de la vida educativa académica a ya una vida de adulto fuera de la academia? Otra estrategia es la integración, desarrollar diversas actividades de integración, tales como actividades culturales, deportivas, sociales, comunitarias, educativas, entre otras. Tenemos por aquí también la estrategia de concientización social, donde se establece el desarrollar campañas educativas para promocionar y divulgar información sobre los servicios disponibles para la población con discapacidad intelectual en Puerto Rico, no solo para que las personas que tienen parientes con discapacidad intelectual se enteren de los servicios que existen, sino porque a nivel general en Puerto Rico las personas conozcan que esta población existe y que sí hay servicios disponibles. Como mencionamos, geográficamente ubicado, pero sí existe. Otra estrategia es el voluntariado, desarrollar y establecer programas de servicios de voluntariado. Aquí nos mencionaron también que se pueden crear ¿verdad? Y en conjunto con la estrategia 5 de las alianzas, donde se puedan crear alianzas tal vez con universidades, escuelas, entre otras cosas, donde se pueda integrar a jóvenes y otras personas a desarrollar trabajo voluntario en estas entidades que brindan servicios a esta población. La número 5, las alianzas, crear alianzas entre entidades gubernamentales, Procuraduría, el Departamento de Salud, AMSCA, Consejo de Vida Independiente, Programa de Discapacidad Intelectual, Monitores Federales, Asociación de Psicología de Puerto Rico, entre otros. La ley ADA, pues asegurar que los establecimientos del Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico cumplan con la ley ADA. Si al momento sí cumplen, pero asegurarse de que si sigan expandiéndose o si hay otras organizaciones o entidades que entren a esta ecuación, ¿verdad?, de lo que está haciendo el Instituto Psicopedagógico, asegurarse que sí cumpla con la ley ADA. En términos de diseño arquitectónico, identificar los aspectos de diseño arquitectónico establecidos en Seven Hills, que eso lo hablamos ya mismito, para la construcción y o remodelación de las facilidades existentes o nuevas del Instituto Psicopedagógico. En términos de transportación, mejorar el sistema de transportación interno del Instituto Psicopedagógico y promover mayor uso de servicios de transportación existentes, tales como la AMA, Llame Viaje, Transita, Advanced Transport y Uber. Tenemos también por acá otra estrategia, el involucramiento de parientes, involucrar e integrar a parientes cuidadores desde el inicio en los procesos relacionados a la provisión de servicios que reciben las familias con discapacidad intelectual. En términos de otra estrategia que son las capacitaciones, establecer, crear o contar con un sistema de capacitaciones para el personal que brinda servicio directo e indirecto a las personas con discapacidad intelectual, formalidad en los procesos, establecer mayor formalidad en todos los procesos relacionados a los servicios que se brinda a la población. En términos de tecnología, incluir la tecnología en la provisión de servicios, educación física adaptada, crear programas de educación física adaptada para las personas con discapacidad intelectual y no solamente eso, sino que también se evalúe
su efectividad, de modo tal que se pueda replicar este programa o este servicio en otras entidades que brindan servicio a esta población. También mencionaron el programa Respiro, desarrollar programas de respiro accesibles en el que se puede incluir servicios de amas de llave, proveer voluntarios o cuidadores para familias con personas con discapacidad intelectual, grupos de apoyo para parientes cuidadores, entre otros. Tutoría legal, que fue lo que mencionamos ahorita. Proponer la creación de proyectos de ley que protejan y apoyen a los proveedores de servicios en caso de tener que asumir la tutoría legal, en el que se incluya la asesoría legal gratuita ofrecida por el programa Pro Bono del Colegio de Abogados e instituciones universitarias. Y finalmente, algo que es bien pertinente, el asunto de los fondos. Identificar nuevas fuentes de fondos y diversificar las fuentes de fondos actuales. Las fuentes de fondos deben ser multianuales, públicas y privadas. Esto en términos, ¿verdad?, de lo que esto surge de las conversaciones y las reuniones que tuvimos con el staff del Instituto Psicopedagógico, que entienden que sí van alineados a la misión y a la visión que tiene el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico. Aquí los dejo con mi compañero William para que pueda hablar brevemente sobre mejores prácticas. Como parte de las estrategias que habló Jan anteriormente, pues se estuvieron verificando entidades, organizaciones, también el gobierno, para ver cómo ellos quizás trabajaban temas similares a los que ya habían salido en las estrategias que ellos entendían en el instituto que se debían priorizar, y se identificaron 3 entidades, las cuales ahí pudimos ver algunos de sus proyectos o programas y poder compararlos hasta cierto punto con parte de la estrategia que ellos entendían que eran prioridad en su organización, para decirles, miren, aquí hay un buen ejemplo de cómo se puede materializar esto que ustedes han estado hablando. Entre las entidades que encontramos, pues el Seven Hills Foundation y Affiliates, que es una fundación que trabaja diversos temas de salud en Estados Unidos, cerca de Massachusetts, New Hampshire, esa zona de los Estados Unidos, y trabaja mucho con el tema de adulto mayor y con el tema de discapacidades. Y como parte de sus programas, ellos tienen un programa de consejería basada en el hogar, o que van al hogar a ofrecerle consejería, asistencia de salud mental a las personas con discapacidad que no están entonces en sus centros residenciales particularmente, pero sí participan de unos programas desde el hogar. También tienen un día, el Adult Health Day, que es un programa terapéutico para ayudar a las personas con discapacidad intelectual en diferentes áreas, como necesidades de enfermería, poder ayudarles a hacer actividades de la vida diaria. Y es un programa flexible para que también el cuidador principal pues tenga la oportunidad de descansar, hacer sus cosas, pero también pueda tener a su hijo, a su esposa, a quien sea quien esté cuidando, pues pueda estar en un lugar donde se esté tratando adecuadamente. También tienen diferentes modelos, como el modelo de programa diurno Aspire, servicios de habilitación diurna y también proyectos de socios comunitarios donde ellos se unen con diversos entes comunitarios para trabajar proyectos, por ejemplo, de agricultura, huertos caseros, para trabajar proyectos de música, para que las personas puedan ir a escuchar música o puedan aprender algún instrumento. Hacen muchos partnerships con diferentes personas y organizaciones de sus comunidades. Por otro lado, el Administration for Community Living, este ente federal que se encarga del gobierno federal y recibe fondos para repartir a los diversos estados en programas para adultos mayores, personas con discapacidad intelectual en general. Ellos pues promueven como parte de sus programas los programas de respiro, Lifespans Respite Care, los programas de investigación y capacitación avanzada de rehabilitación, que es que buscan que personas, estudiantes, maestrías, doctorados puedan ir a centros a realizar estudios con las personas, sean contratados particularmente por esos centros, pero que a la misma vez puedan levantar información y data. Tienen proyectos de transportación para ayudarle a estas personas
a obtener la forma de cómo moverse de un lugar a otro, citas y demás. También ellos financian programas de recopilación de datos, como es el proyecto de sistemas de información residencial, RIS, el statedata.info y el State of the States in Intellectual and Developmental Disabilities. Cada uno de ellos, pues, trabaja temas distintos, pero sí busca entender particularidades de la población con discapacidad intelectual, levantando datos e información. Y también tienen programas Evidence-Based Care Transition y existen 6 prácticas basadas en evidencia que ellos, ¿verdad? Delegan fondos a diferentes organizaciones para que implementen ciertas prácticas basadas en evidencia, como son las que están aquí expuestas: Better Outcome for Older Adults through the Safe Transition, Bridge Program, Care Transition Intervention, Geriatric Resources for Assessment and Care of Elder y Guided Care. Y también el National Council of Aging, o el Consejo Nacional de Envejecimiento, patrocina lo que se conoce como programa Health Matters, que es un programa de promoción de la salud basado en evidencia para personas con discapacidad intelectual y cómo apoyarla en la capacitación de ellos y de las personas que sirven de apoyo alrededor de estas personas. Así que lo que hicimos fue, obviamente, aquí en la presentación, pues algo más resumido, pero en el informe hay una explicación de cada una de estas prácticas, brevemente también, con sus referencias, que sirven de ejemplo para que el Instituto Psicopedagógico vea de todas estas estrategias, de las 40 que comenzamos, de las 16, 17 que terminamos priorizando, cómo podemos materializarla y convertirla en una realidad dentro de nuestra realidad como Puerto Rico, de que estamos en el área metropolitana y demás, cómo podemos adaptarlo. Así que parte de ese proceso es que ellos puedan ver, junto a las estrategias priorizadas y mejores prácticas que otras entidades desarrollan, cómo ahora Instituto Psicopedagógico puede sentarse a decir: ya tenemos estrategias priorizadas, ya hemos identificado mejores prácticas que otras organizaciones y entes practican. Entonces vamos a sentarnos ahora a planificar, vamos ahora a sentarnos a ver cómo podemos materializarlo y convertirlo en nuestro plan de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo. Perfecto, William, te agradezco muchísimo esta información y sí, como dice William, parte de nuestros próximos pasos está eso que está mencionando, el segundo recuadro que dice plan de trabajo, y es en efecto, nosotros ya identificamos estas 16 estrategias junto con el staff del Instituto Psicopedagógico y parte, ¿verdad?, de las actividades iniciales era poder identificar mejores prácticas, de modo que el Instituto Psicopedagógico, sus intervenciones o servicios que ofrecen, mayoría, si no todas, puedan ser prácticas basadas en evidencia. Y parte de los próximos pasos es eso, sentarnos ahora con el staff del Instituto Psicopedagógico. Ya nosotros elaboramos una tabla de plan de trabajo donde pusimos todas las estrategias priorizadas, que fue con la ayuda de ellos mismos, y le pusimos al lado cuáles de estas mejores prácticas que William acaba de mencionar aplicarían a cada una de estas estrategias. Y ahora nosotros nos vamos a sentar con ellos, presentarles: mira, esta estrategia nosotros la identificamos y mira que no se aleja mucho de la realidad de una mejor práctica. ¿Cómo nosotros lo podemos elaborar o cómo se puede trabajar desde el Instituto Psicopedagógico para que en un futuro el Instituto Psicopedagógico pueda decir que interviene o brinda prácticas basadas en evidencia? Eso es una de las cosas, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando tan pronto como la semana que viene, que tenemos reunión con la directora ejecutiva, Elba Castellano. De igual forma, ya nos encontramos culminando el informe, ya estamos dando los últimos detalles para poder pasar al diseñador gráfico para culminar ese proceso del informe. Una vez culmine este informe, nosotros vamos a estar también comunicándoselos a todos y todas ustedes, que si alguna le interesa este tema de la discapacidad intelectual o tiene alguna curiosidad con el mismo, puede hacer referencia al mismo y vea que Nexos trabajó con un proyecto con esta población y pueda ver todo lo que nosotros hemos hablado de una manera más detallada. Y finalmente también como un próximo paso es divulgar el informe y todo lo que hemos estado trabajando a través del estudio de necesidades.
aprovechamos para presentarle el próximo 3 de mayo. Vamos a estar participando del Scientific Day en el Embassy Suite. Nos aprobaron, enhorabuena, nos aprobaron el abstract, así que vamos a estar presentando un póster de este estudio de necesidades y se los tenemos aquí para que lo puedan ver. Aquí tenemos el póster que vamos a estar Ya, para presentando. que le quede a los compañeros, ellos sometieron ¿verdad? Una presentación arbitrada al Hispanic Alliance, que es el centro en Puerto Rico que promueve la ciencia translacional, siendo la discapacidad de adultos en Puerto Rico un tema prioritario. Pues Elba, Jan y William fueron invitados a presentar su póster la semana entrante. Aquí, gracias Mari, y como pueden ver, aquí tenemos el póster que vamos a estar presentando el próximo 3 de mayo. Agradecemos muchísimo la presentación. Me gustaría entonces abrir el foro para comentarios, preguntas ¿verdad? Que la audiencia pueda tener. Como ven, aquí se perfila como Grupo Nexos, trabaja en esa triada colaborativa como socio científico, en este caso, ¿verdad? La población vulnerable de interés son estos adultos con discapacidad intelectual y como los compañeros han estado dando ese apoyo técnico de socio científico que esperamos que dure muchos años al Instituto Psicopedagógico, que es un lugar único en Puerto Rico